Hay una tecnología escondida en tu cocina que, ahora mismo, podría producir más vida microscópica beneficiosa que muchas de las cápsulas de suplementos que se venden como si fueran medicina moderna. No necesita electricidad, no necesita receta, no necesita un laboratorio blanco, ni una máquina costosa, ni una etiqueta brillante con promesas científicas. Solo necesita una col, un poco de sal, un frasco limpio y tiempo. Y aquí empieza la pregunta que casi nadie se hace. Si algo tan simple puede transformar un alimento común en una fuente viva de bacterias beneficiosas, ¿por qué millones de personas pagan cada mes por cápsulas que prometen devolverles exactamente lo que sus bisabuelas ya sabían preparar en la encimera de su cocina? Durante miles de años, las civilizaciones utilizaron la fermentación para conservar alimentos, protegerse de enfermedades y alimentar a familias, soldados y comunidades enteras. No lo llamaban microbiología porque todavía no conocían la palabra microbio. No hablaban de probióticos, ni de diversidad bacteriana, ni de salud intestinal con términos modernos. Pero observaban algo muy claro. Ciertos alimentos, cuando se dejaban fermentar, duraban más, sentaban mejor y parecían sostener el cuerpo en momentos en que no había farmacias, supermercados ni suplementos. Después llegó una idea poderosa, que las bacterias eran el enemigo, y en parte esa idea salvó vidas. Pero también hizo que el mundo moderno olvidara una de las tecnologías alimentarias más antiguas de la humanidad. La pasteurización hizo que muchos alimentos fueran más seguros, pero también mató aquello que hacía que ciertos alimentos estuvieran vivos. La col fermentada dejó de ser un alimento lleno de bacterias activas y se convirtió, cuando se calentaba y enlataba, en simple col ácida sin el mismo valor probiótico. Y ahí nació una contradicción enorme. Primero se eliminan los organismos vivos de los alimentos. Después se venden de nuevo en cápsulas caras. Esta es la historia de la fermentación. Una historia que empieza hace miles de años. Atraviesa ejércitos, barcos, cocinas familiares y laboratorios modernos. Y termina con una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si el suplemento que buscas no estuviera en una tienda, sino dentro de un frasco que puedes preparar tú mismo? Hace 9000 años, mucho antes de que existieran las farmacias, los suplementos, las etiquetas nutricionales o los laboratorios modernos, los seres humanos ya estaban utilizando la fermentación. En 2004, el arqueólogo Patrick McGovern, de la Universidad de Pensilvania, analizó químicamente fragmentos de cerámica encontrados en la antigua aldea neolítica de Jiahu, en la provincia china de Henan. Dentro de aquellos recipientes, encontró huellas moleculares de una bebida fermentada hecha con arroz, miel y fruto de espino. No era una teoría romántica sobre el pasado, era una prueba química. Aquellos frascos de hace 9000 años contenían una de las evidencias más antiguas de alimento fermentado en la historia humana. Pero Jiahu no fue una excepción aislada. Hacia el año 10.000 antes de nuestra era, pastores nómadas de regiones subtropicales ya estaban fermentando la leche de camellas, cabras y vacas. No porque hubieran diseñado un método científico, sino porque la naturaleza lo hacía por ellos. En climas cálidos, las bacterias presentes de forma natural transformaban la leche cruda en algo que podía durar semanas en lugar de apenas unas horas. La fermentación fue, en cierto modo, el primer refrigerador de la humanidad. También fue una de sus primeras farmacias. Y fue una forma temprana de microbiología practicada miles de años antes de que nadie pudiera ver un microbio al microscopio. Los romanos entendieron su poder y lo llevaron a una escala mayor. Catón el Viejo documentó la col conservada con sal alrededor del año 200 a.C. El emperador Tiberio la llevaba en campañas militares para proteger a sus soldados de problemas intestinales. Incluso Hipócrates recomendaba la col fermentada como remedio en el siglo IV a.C. Al otro lado del mundo, las familias coreanas perfeccionaban el kimchi, una tradición de vegetales fermentados tan importante para su cultura que sigue formando parte de la mesa diaria. Y siglos más tarde, cuando el capitán James Cook cargó miles de libras de chucrut en el HMS Endeavour en 1768, logró navegar durante 3 años por el Pacífico sin perder a un solo hombre por escorbuto. Eso era algo extraordinario.
El escorbuto había matado a más marineros que muchas batallas, tormentas y naufragios juntos. Sin embargo, una humilde col fermentada consiguió hacer lo que durante mucho tiempo la Marina británica no pudo resolver. Entonces, la pregunta queda suspendida en el aire. Si nuestros antepasados usaron esta tecnología durante miles de años para sobrevivir, ¿en qué momento dejamos de verla como medicina viva y empezamos a tratarla como una simple guarnición olvidada? Ahora viene la parte más importante, porque esta tecnología no pertenece a una fábrica, ni a una empresa, ni a una patente. Puedes construirla tú mismo en tu cocina. Lo que necesitas es sencillo: una col verde de aproximadamente 2 libras, sal sin yodo, preferiblemente sal marina o sal kosher, un frasco de vidrio de boca ancha, un cuchillo o una mandolina y un recipiente grande. Nada más. Todo puede costar menos de $5. Y sin embargo, con eso estás preparando una fuente viva de bacterias beneficiosas que durante generaciones formó parte de la alimentación cotidiana de muchas culturas. Primero, retira las hojas exteriores de la col, pero guarda una de ellas. La vas a necesitar más adelante. Después corta la col en cuartos, retira el corazón duro del centro y córtala en tiras finas, de aproximadamente 1/4 de pulgada de ancho. Coloca toda la col cortada en el recipiente grande y espolvorea una cucharada de sal kosher por encima. Luego usa tus manos. Aprieta, masajea, estruja la col durante 5 o 10 minutos. Al principio parecerá seca y rígida, pero poco a poco empezará a perder volumen. Verás cómo aparece líquido en el fondo del recipiente. Ese líquido no es un detalle menor, es el comienzo de todo. La sal está extrayendo agua de las paredes celulares de la col mediante ósmosis. Esa agua se convierte en salmuera. Y esa salmuera es el entorno donde las bacterias Lactobacillus, que ya viven de forma natural en la superficie de la col, empiezan a transformar los azúcares naturales en ácido láctico. Ese ácido hace descender el pH por debajo del nivel en el que muchos patógenos peligrosos ya no pueden sobrevivir. En otras palabras, estás creando un sistema que se protege a sí mismo. Ahora coloca la col dentro del frasco de vidrio. Apriétala con fuerza con el puño o con una cuchara de madera, hasta que la salmuera suba y cubra la col rallada. Cada trozo debe quedar sumergido. Si una parte queda expuesta al aire, puede oscurecerse y desarrollar moho. Pero si permanece bajo la salmuera, fermenta. Toma la hoja exterior que guardaste al principio, dóblala y colócala encima como una especie de peso natural para mantener todo bajo la línea del líquido. Si la salmuera no alcanza a cubrir completamente la col, disuelve una cucharadita de sal sin yodo en una taza de agua filtrada y añade solo lo necesario para cubrirla. Después coloca la tapa del frasco sin cerrarla del todo, porque durante la fermentación se producirán gases que necesitan escapar. Pon el frasco sobre un plato pequeño para recoger cualquier derrame y déjalo en la encimera, lejos de la luz directa del sol. La temperatura ideal está entre 65 y 72 grados Fahrenheit. Si hace más calor, la fermentación irá más rápido, pero puede desarrollar sabores menos agradables. Si hace más frío, irá más despacio, aunque el sabor será más profundo y complejo. El primer día quizá no veas nada. El segundo día pueden aparecer pequeñas burbujas en los lados del frasco. Ese dióxido de carbono es la señal de que miles de millones de bacterias están despertando y multiplicándose. El tercer día, abre un poco la tapa para liberar el gas. A esto se le llama eructar el frasco. Prueba un poco. Al principio sabrá salado, pero hacia el quinto día, algo cambia. La sal empieza a retroceder y aparece un sabor ácido. Ese sabor es el ácido láctico y significa que la fermentación está funcionando. Para el séptimo día, ya tienes chucrut real. No una versión muerta, calentada y enlatada. Chucrut vivo, sin pasteurizar, lleno de actividad bacteriana. En ese momento puedes moverlo al refrigerador, donde se conservará durante 6 meses o más. El frío ralentiza la fermentación, pero no mata la cultura. Y entonces ocurre algo silencioso pero poderoso. En tu nevera ya no hay solo comida. Hay un alimento vivo que hiciste con tus propias manos. Si quieres ir un paso más allá, el siguiente frasco puede ser de kimchi. El principio es el mismo, aunque los ingredientes cambian y el sabor se vuelve más intenso, más picante, más profundo.
Cortas colnapa, la salas y la dejas reposar durante unas 2 horas hasta que empiece a ablandarse. Después la enjuagas. Aparte, preparas una pasta con copos de chile rojo coreano, ajo, jengibre, salsa de pescado y una cucharadita de azúcar. Esa mezcla se adhiere a la col como si estuviera despertando algo antiguo. Luego lo colocas todo en un frasco, lo presionas para que quede compacto, lo mantienes sumergido y lo dejas fermentar entre 3 y 5 días. El kimchi sigue la misma lógica que el chucrut, pero con otra personalidad. También es un alimento vivo. También se transforma gracias a bacterias beneficiosas. También puede durar meses. Y según el contenido original, puede producir una cantidad enorme de organismos por taza, incluso más que el chucrut. Después está el kéfir, que ya no es una col fermentada, sino una bebida probiótica. Compras granos de kéfir una sola vez. Los colocas en un frasco con leche, cubres el frasco con una tela y esperas 24 horas. Luego cuelas los granos, bebes el kéfir y vuelves a colocar esos mismos granos en leche fresca. Y aquí está lo fascinante. Los granos no se gastan, no desaparecen, no mueren después de un uso, crecen, se multiplican. Con el tiempo puedes tener más de los que necesitas y regalarlos a otra persona. Una sola compra puede convertirse en una fuente continua de kéfir durante años. También existen granos de kéfir de agua, que funcionan con agua azucarada y ofrecen una opción sin lácteos. El principio sigue siendo el mismo: alimentar una cultura viva para que transforme algo sencillo en algo biológicamente activo. Entonces aparece una especie de calendario natural en tu cocina. La primera semana, tu primer frasco de chucrut fermenta en la encimera. Lo miras cada día. Abres la tapa para liberar gas. Ves las burbujas pegadas al vidrio y empiezas a comprender que no estás almacenando comida. Estás criando vida. La segunda semana, ese primer lote pasa al refrigerador y empiezas un frasco de kimchi. El proceso ya no parece extraño. Tus manos reconocen la sal, la presión, la importancia de mantener todo bajo la salmuera. La tercera semana llegan tus granos de kéfir. Los dejas en leche por primera vez y 24 horas después cuelas tu primer vaso. Tiene un sabor ácido, vivo, completamente distinto a la idea fría y seca de una cápsula. Al final del primer mes ya tienes 3 sistemas de fermentación funcionando al mismo tiempo: chucrut, kimchi y kéfir. Y todos juntos han costado menos que muchas botellas de probióticos comerciales. Para el segundo mes, los granos de kéfir pueden estar creciendo más rápido de lo que los usas. Tal vez le das un frasco a un vecino, tal vez empiezas a organizar tus lotes de chucrut, de modo que cuando uno se acaba, otro ya está fermentando. Para el tercer mes, algo cambia en tu manera de comprar. ¿Ya no miras las cápsulas probióticas de la misma forma? ¿Ya no parecen tan inevitables? ¿Ya no parecen la única respuesta? Y para el sexto mes, la fermentación deja de ser un experimento. Se convierte en una rutina, algo tan normal como preparar café, cortar pan o abrir la nevera, exactamente como lo fue durante miles de años para quienes vivieron antes que nosotros. Ahora llega la pregunta que casi nadie en la industria quiere responder con claridad. Si una col barata y una cucharada de sal pueden producir una fuente viva de bacterias beneficiosas en tu propia cocina, ¿por qué existe una industria de probióticos tan enorme? ¿Por qué tanta gente paga cada mes por cápsulas, frascos, polvos y fórmulas que prometen devolver al cuerpo organismos que durante miles de años estuvieron presentes en alimentos comunes? Según el contenido original, el mercado global de los probióticos vale alrededor de $72,000 millones y se dirige hacia cifras mucho más altas en los próximos años. Solo el segmento de suplementos dietéticos mueve miles de millones cada año. Y toda esa maquinaria depende, en el fondo, de una cosa muy sencilla: que olvides cómo se hacía esto antes. En 1864, Louis Pasteur descubrió que calentar los alimentos podía matar bacterias. La pasteurización se convirtió en una herramienta poderosa. En muchos casos, salvó vidas. Hizo que ciertos productos fueran más seguros y cambió para siempre la relación moderna con los alimentos. Pero también tuvo un efecto silencioso. Cuando el chucrut se calienta para enlatarlo, los lactobacillus mueren. Las enzimas se degradan. Parte del valor vivo desaparece.
Lo que queda puede seguir sabiendo ácido, puede seguir pareciendo chucrut, puede seguir estando en un estante de supermercado, pero ya no es el mismo alimento vivo que salía de los frascos tradicionales. Y esa diferencia es enorme. La col fermentada viva está llena de actividad bacteriana. La col ácida pasteurizada es otra cosa. Por eso el chucrut realmente vivo suele encontrarse en la zona refrigerada, si la tienda lo ofrece. Y cuando aparece ahí, muchas veces se vende a un precio mucho más alto que el coste real de prepararlo en casa. La paradoja es difícil de ignorar. Primero, el sistema alimentario moderno esteriliza muchos alimentos fermentados. Después, otro sector comercial vende de nuevo las bacterias que fueron eliminadas, pero ahora en cápsulas, con etiquetas sofisticadas y precios mensuales. No se trata de decir que toda innovación sea negativa, ni que la pasteurización no haya tenido valor. El punto es más profundo. En algún momento, confundimos seguridad con vida ausente. Empezamos a creer que todo lo bacteriano era una amenaza, cuando muchas culturas sabían que ciertas bacterias, en el entorno adecuado, podían proteger, transformar y conservar. Ahí está el verdadero olvido. La fermentación no desapareció porque dejara de funcionar. Desapareció de muchas cocinas porque el mundo moderno dejó de enseñarla. Lo que antes pasaba de madres a hijas, de abuelas a nietos, de vecinos a vecinos, fue sustituido por una compra mensual. Lo que antes era un conocimiento doméstico se convirtió en un producto. Y entonces la pregunta vuelve, más incómoda que antes. Si puedes crear un alimento vivo con tus propias manos, por menos de lo que cuesta un café, ¿cuánto de lo que compras cada mes depende realmente de una necesidad? ¿Y cuánto depende de que alguien te haya hecho olvidar una habilidad antigua? La ciencia moderna terminó confirmando algo que muchas culturas tradicionales ya intuían desde hacía siglos. Los alimentos fermentados no eran una simple costumbre antigua, tenían un efecto real sobre el cuerpo. En 2021, un ensayo clínico de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Cell, estudió a adultos durante 10 semanas. Un grupo siguió una dieta rica en fibra. El otro grupo consumió alimentos fermentados, como yogur, kéfir, kimchi y chucrut. El resultado fue llamativo. El grupo que comió alimentos fermentados mostró un aumento de la diversidad microbiana. También se redujeron varias proteínas inflamatorias, incluida la interleucina 6, un marcador relacionado con problemas como la diabetes tipo 2 y la artritis reumatoide. Además, ciertos tipos de células inmunitarias mostraron menor activación. Lo más importante no fue solo el dato científico, fue la idea que había detrás. No eran cápsulas aisladas, ni fórmulas complicadas, ni productos imposibles de preparar en casa. Era comida viva, comida transformada por un proceso que acompaña a la humanidad desde hace miles de años. Y quizá por eso la fermentación nunca pudo desaparecer por completo. No se puede patentar una col con sal. No se puede borrar de la memoria humana el gesto de llenar un frasco, presionar las verduras bajo la salmuera y esperar. Ese conocimiento sobrevivió en cocinas coreanas donde el kimchi sigue formando parte de la vida diaria. Sobrevivió en familias alemanas que preparaban chucrut antes del invierno. Sobrevivió en hogares rusos donde los granos de kéfir pasaban de una generación a otra, porque funcionaba, porque costaba poco, porque no necesitaba una industria entera para existir. Así que esta noche, o mañana, o el día que decidas empezar, compra una col, córtala, añade sal, apriétala con las manos hasta que suelte su propio líquido. Métela en un frasco y deja que el tiempo haga lo que lleva haciendo desde hace 9000 años. 7 días después, abrirás tu nevera y verás algo distinto. No será un producto de lujo. No será una promesa escrita en una etiqueta. No será una cápsula que tienes que volver a comprar cada mes. Será un alimento vivo, hecho por ti. Y quizá, al probarlo, entiendas por qué tantas civilizaciones confiaron en este proceso para sobrevivir. Quizá entiendas que algunas tecnologías no necesitan parecer modernas para seguir siendo poderosas. Quizá descubras que una de las formas más antiguas de cuidar el cuerpo nunca estuvo perdida del todo. Solo estaba esperando en la cocina. Gracias por ver este video. Si te ha resultado útil, suscríbete al canal,
y continúa descubriendo conocimientos antiguos que la vida moderna casi nos hizo olvidar.